Conversamos en Mesa Central 7:42 con el gerente general de la Clínica Alemana de Santiago, Cristian Piera. Cristian, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Buenos días. Buenos días, Iván. Muchas gracias por la invitación y muy buenos días a todos los oyentes. La Clínica Alemana tiene un liderazgo evidente en el rubro, en la industria de las clínicas privadas, por cierto, y las clínicas privadas son un actor indirecto en una ley que es muy fundamental para el sistema de salud privado, que es la ley corta de ISAPRES. ¿Cómo está viendo desde su posición el trámite de esta ley corta, Cristian? A ver, lo estoy viendo, la verdad, Iván, con mucha preocupación. Hemos hecho un seguimiento, a pesar que yo no soy experto en el tema ISAPRE, pero la verdad, lo que está quedando hasta el momento es que la ISAPRE, ¿no es cierto?, con esta ley corta tendrían que pagar en 10 años no menos de 1.400 millones de dólares de deuda, en un sistema que yo veo que está bastante estresado financieramente. Por lo tanto, veo complejo lograr, ¿no es cierto?, el objetivo de darle una estabilidad financiera al sistema, teniendo que asumir este nivel de endeudamiento extra. Eso básicamente. Básicamente el problema es ese, el problema de la estabilidad financiera. ¿Usted considera que efectivamente hay un riesgo sistémico en la estabilidad financiera de los seguros de salud privados? Esto es, que si los seguros de salud privados, alguno de ellos o alguna de las ISAPRES cae, efectivamente puede haber un efecto sistémico relevante para los afiliados, para los usuarios. Absolutamente. En el corto plazo, yo creo, Iván, que esto va a ser una agonía larga. ¿Qué quiero decir con esto? La primera etapa, ¿no es cierto?, cuando hay déficit de caja, lo que se transforma esto para el afiliado, digámoslo así, es que obviamente le resulta más complejo obtener sus bonificaciones. Cuando él va a una consulta o se va a hacer un examen, muchas veces, y esto ya lo están viviendo algunos afiliados, no obtiene su bonificación en línea. Con esto, lo que se logra de parte de las aseguradoras, que están ya hoy día con una situación de caja bastante compleja, es ganar tiempo, ¿ya? Y lo otro que vemos nosotros y que nos preocupa con esta dificultad que están viviendo los afiliados, ¿no es cierto?, es que al no obtener sus bonificaciones en línea, puedan postergar algunas atenciones, ¿ya?, y que no se dejen de atender ciertas patologías, hacer sus exámenes preventivos, y que finalmente las enfermedades que tienen se las detecten más tarde, ¿ya? Ese es el efecto en el corto plazo, o sea, mayor complejidad, ¿no es cierto?, para obtener sus bonificaciones. Pero a mediano plazo, si se mantiene esta situación financiera que es extremadamente compleja, finalmente esto puede terminar en la quiebra de una o más ISAPRES, y cuando una ISAPRE quiebra, finalmente el tema se produce no para los afiliados que se pueden mover a otra ISAPRE, sino que aproximadamente para el 30% de la cartera de esa ISAPRE que quiebra, que son los pacientes o que se tienen preexistencia o que se están tratando por alguna patología y finalmente están obligados, ¿no es cierto?, producto de la quiebra de la ISAPRE, a moverse al FONASA. Y sabemos cuál es la realidad del FONASA, donde existen importantes listas de espera para cirugías, para tratamientos de consultas con especialistas. Por lo tanto, se requiere lograr un equilibrio financiero del sistema. Hoy día la deuda con los prestadores es de alrededor de $1.000 millones. De esto, la deuda de la ISAPRE es aproximadamente $650 millones, y lo paradójico es que hace 2 años ya la deuda era de $300 millones, y mientras se han realizado estos cobros supuestamente en exceso de parte de la ISAPRE a los afiliados, como lo dice el fallo de la Corte Suprema, la deuda con los prestadores se ha duplicado. Y eso demuestra que hay una situación financiera muy compleja dentro de la industria aseguradora. ¿Es porque las ISAPRES no tienen cómo pagar, a pesar de haber estado cobrando, entre comillas, de más, como dice la Corte Suprema? Exactamente. A pesar de haber estado cobrando de más estos últimos 3 años, la deuda con los prestadores privados se ha duplicado. Eso demuestra lo complejo de la situación que están viviendo.
O sea, no es un problema de mala voluntad no querer pagar, digamos, dice usted. No es un problema de voluntad, sino que es un problema netamente financiero, pero finalmente el que se ve impactado ya es el paciente. O sea, a nosotros lo que nos preocupa es efectivamente que los pacientes ya están viviendo, ¿no es cierto?, una situación de que ven que es más complejo obtener sus reembolsos, pero finalmente, si esto se sigue agudizando, porque la ley corta no está logrando el equilibrio financiero que requiere la industria, finalmente esto pueda terminar en quiebra de una o más ISAPRES, y el que se ve afectado ahí es el paciente finalmente, que no se puede cambiar a otra ISAPRE, y sabemos que FONASA no está siendo hoy una solución, ¿no es cierto?, para la gente que requiere tratamientos oportunos. Yo espero que con la ley corta se apruebe también la modalidad de cobertura complementaria y esto sea una realidad, ¿no es cierto?, para los afiliados de FONASA para terminar con la lista de espera. Pero yo creo que lo más responsable es primero resolverle el problema a la gente que hoy está en FONASA en una lista de espera con la modalidad de cobertura complementaria antes que experimentarlo, ¿no es cierto?, para los afiliados de ISAPRES que quiebren y que tengan que, ¿no es cierto?, adscribirse a esta modalidad, porque es mejor verla funcionando primero. Antes de agregar más gente a FONASA, déjeme devolverme, estamos con Cristian Piera, gerente general de la Clínica Alemana de Santiago. Usted dice, hay dos efectos para los pacientes. Uno de ellos es que, como no se están obteniendo las bonificaciones automáticas o rápidas, hay gente que puede postergar atenciones de salud. ¿Hay una manera de medir? Por ejemplo, la Clínica Alemana tiene una manera de medir cuántas personas están postergando, cuántas menos atenciones se están haciendo en determinados procedimientos, precisamente en función de esta dificultad financiera? Cuando se empieza a producir, absolutamente. Esto está en una etapa inicial. Recordemos que la ley corta todavía no se aprueba. Esto se aprueba el 12 de mayo. Pero yo ya he escuchado de algunos afiliados que me comentan, fui a tal clínica, y con razón, Cristian, porque a ti socialmente te preguntan, oye, pero ¿qué pasa con la ISAPRE? ¿Es verdad o no es verdad lo que está ocurriendo? Y yo les explico, Iván, lo mismo que te estoy explicando a ti, y hay gente que te dice, no, que yo ya lo he vivido, yo ya me he dado cuenta que no me están bonificando en mi ISAPRE. O sea, esto está partiendo, pero efectivamente, si esto se sigue intensificando, ¿no es cierto?, va a ser absolutamente cuantificable, y ahí es re importante que la autoridad, me refiero a la superintendencia, ¿no es cierto?, vele porque esto no afecta a los pacientes y que los pacientes se puedan seguir atendiendo oportunamente sus prestaciones. Ahora, el gran fantasma, digamos, de toda esta crisis de las ISAPRES provocada por la aplicación del fallo de la Corte Suprema tiene que ver con un quiebre sistémico, básicamente. Es decir, si quiebra una ISAPRE o dos o más, esto traería una caída dominó en el resto de los prestadores. ¿Eso es posible? ¿Es posible que haya clínicas? Porque no todas las clínicas son como la clínica alemana o qué sé yo, las clínicas más grandes que son como las que uno piensa cuando piensa en el sector de las clínicas. ¿Es posible que efectivamente caigan clínicas y haya un problema en la cobertura, en la atención de pacientes? Absolutamente, Iván. Hoy día la deuda de la ISAPRE es $650 millones con las clínicas. El mismo presidente de Clínicas de Chile dijo que las garantías de esta deuda estarían en un 65% cubiertas. La realidad es que desde que quebró la última ISAPRE, que fue ISAPRE Más Vida hace 8 años aproximadamente, las garantías no se pagan. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir, Iván? Que si quiebra una o varias ISAPRES, nosotros sabemos como prestadores que la deuda que tenemos con esas ISAPRES no van a ser pagadas, y obviamente esto puede afectar a uno o varios prestadores. Nosotros como Clínica Alemana lo que hemos hecho es pedir, ¿no es cierto?, todas nuestras líneas de crédito para poder soportar una quiebra del sistema, pero esto lo que afecta finalmente, Iván, es a los afiliados. Hoy día más del 50% de los pacientes FONASA se atienden en clínicas privadas, y otro tema importante, las ISAPRES son, ¿no es cierto?, son muy caras,
tremendamente importante en el equilibrio financiero de las clínicas privadas. ¿Por qué? Básicamente por dos razones. Porque históricamente pagan mucho más rápido que el sector público, ¿ya? El sector público paga en plazos bastante más largos y además los pacientes de ISAPRE tienen un arancel que refleja más los costos de las instituciones de salud. Entonces, esas dos razones hacen que para todos los prestadores sea tremendamente importante el equilibrio financiero de las ISAPRE para no caer. Pero si finalmente cae una institución o varias clínicas, como le digo, los más afectados son los pacientes que se atienden en esas clínicas. Estamos con Cristian Piera, que es gerente general de la Clínica Alemana de Santiago. Cristian, si las ISAPRES le deben a las clínicas unos 650 millones de dólares, que es un montón de plata, ¿el Estado, el sector público, más o menos cuánto le debe a las clínicas? ¿Se sabe? Sí, del orden de 350 millones de dólares. Y ahí está la deuda total que informó el presidente de Clínicas de Chile, que son 1.000 millones de dólares que han tenido que financiar los prestadores. Recordemos que el principal costo de un prestador, ya que es el 70% del costo, es mano de obra, sueldos. Y uno obviamente no se puede financiar con el personal. O sea, si a uno le pagan más lento los 1.000 millones de dólares, no le puede decir al personal: yo me voy a demorar en pagarte los sueldos. Por lo tanto, claro, la única manera de levantar eso es con endeudamiento, ¿no es cierto?, para poder pagar y cumplir oportunamente con el pago de los costos de las instituciones de salud. Por eso es tan importante que esta ley corta logre el equilibrio financiero de las ISAPRES. Es vital, porque si no, los que se van a ver más afectados, como le digo, son los afiliados, primero con esta larga agonía, con esta dificultad para obtener las bonificaciones, y posterior a eso, con la quiebra de una o más instituciones de salud. Y eso, ¿cómo pega finalmente a los prestadores? Es probable que algunos quiebren, y ahí nuevamente se ven afectados los afiliados, porque los afiliados, tanto privados como públicos de FONASA, se atienden en prestadores privados. Por eso es importante el equilibrio financiero. ¿Han hecho ustedes el análisis? Porque algunos de estos números son públicos, digamos, están en las memorias de las ISAPRES y en los balances. ¿Han hecho el análisis de cuántas ISAPRES podrían caer si es que no se logra el equilibrio financiero que usted menciona? Sí, desgraciadamente la situación financiera, mira, ya hubo un fallo que impactó a las ISAPRES, que es el del GES. Que tuvieron que bajar los precios por el GES, y finalmente esto compensarse en parte con el ICSA, que es este IPC de la salud. En el neto, las ISAPRES, post este fallo, ya quedaron con 27.000 millones menos de ingresos al mes. Hay que recordar cómo se viene aumentando la deuda con prestadores, y a partir de este año se suma un déficit de 27.000 millones aproximadamente al mes. A esto hay que sumar lo de la ley corta, ¿ya? Y efectivamente, si me preguntas, más de una ISAPRE puede caer en insolvencia. Pero acá, más que pensar en la ISAPRE, hay que pensar en los afiliados de esa ISAPRE. Una ISAPRE promedio hoy día tiene del orden de 500.000 beneficiarios. Hay 150.000 beneficiarios de esa ISAPRE que se están tratando oportunamente sus prestaciones en el sector privado sin lista de espera, cuyo único destino sería irse al sector público a una lista de espera. Yo también he escuchado con preocupación, ¿no es cierto?, decir: no, pero con eso podemos hacer una ley corta, y que esos afiliados, haciendo una ley corta, ¿no es cierto?, se puedan adscribir a cualquiera de las otras ISAPRES sin importar las preexistencias. ¿Qué pasa automáticamente con eso, Iván? Se aprueba una ley de ese tipo, ¿ya? Y automáticamente las ISAPRES que existen, ¿ya?, producto de esa ley, caerían en insolvencia. Por lo tanto, en salud es re importante, ¿no es cierto?, planificar el cambio de modelo. La única manera de tener libre movilidad de los afiliados es con la reforma que se viene discutiendo hace 15 años, de tener un plan de salud único para todos los chilenos, con libre movilidad, pero
pero algo muy importante, con un fondo de compensación de riesgo, ¿ya? Por eso no es tan fácil como decir quiebra un ISAPRE, aprobamos una ley, que esos afiliados se puedan mover a cualquiera de las ISAPRES que quieran, porque automáticamente se produce la quiebra del sistema completo, ¿ya? Y significaría que tendríamos que estar todos, ¿no es cierto?, los que no pueden contratar ya un seguro privado, que ya es fuera de la seguridad social, ¿no es cierto?, en una lista de espera. Y la solución sería peor aún para los afiliados. O sea, la solución tiene que venir acompañada de herramientas técnicas sostenibles. En todo este debate ha habido no sé si silencio de las ISAPRES, pero por lo menos no ha habido una proposición técnica respecto de cómo cumplir con los distintos fallos de la Corte Suprema, y las ISAPRES le han dejado esta responsabilidad, tal como lo dice el fallo por otra parte, al Ejecutivo, a la Superintendencia de Salud, en fin, y al Poder Legislativo. ¿No cree que le ha faltado proactividad a las ISAPRES en términos de proponer una solución razonable para pagar esta deuda que estableció la Corte Suprema y al mismo tiempo equilibrar financieramente su propio sistema? Me parece que sí. Yo sé que hay ISAPRES que están dentro de la asociación, otras que se han salido. Creo que ha faltado, ¿no es cierto?, ser más propositiva en el fondo en buscar una solución. A mí lo que me preocupa, Iván, es que la mutualización se descartó, ¿ya? Uh-huh. Hubo una buena propuesta de la Universidad de Chile de buscar otra alternativa para tratar de buscar un equilibrio financiero, ¿ya? Y que no caigan en insolvencia, por el bien de los afiliados de la ISAPRE, no de la ISAPRE, y automáticamente se descartó, porque cualquier propuesta, sea buena o mala, pero quedémonos con las buenas propuestas, como la de la Universidad de Chile, se termina diciendo que es un perdonazo, ¿eh? Y ahí, más que hablar de perdonazo, hay que hablar de propuestas. Si son buenas, no quedarse con el concepto de perdonazo, sino que un salvataje, y no a las ISAPRES, a los afiliados de las ISAPRES. Claro. Eso es lo que hay que llegar. Sí, para un afiliado que su ISAPRE quiebre es un drama, ¿ya? Lo pongo con un ejemplo concreto. Mi padre, ya que tiene preexistencia, está afiliado a un ISAPRE, ¿ya? Su ISAPRE no le pudo subir el precio, ya, en lo que su ISAPRE requería para lograr un equilibrio financiero con el GIES. Finalmente, efectivamente es una buena noticia para mi padre, le subieron menos de lo que el ISAPRE requería subir, pero si tú lo miras objetivamente y ese ISAPRE quiebra, es una muy mala noticia. Finalmente, efectivamente tenía que pagar un porcentaje un poco mayor del plan, de precio. Una muy buena noticia que le cobren menos, pero si su ISAPRE quiebra, es una noticia terrible para él y para su familia. Y esto hay que extrapolarlo al 30% de los afiliados a la ISAPRE, claro, que son del orden de 750.000 beneficiarios, que si su ISAPRE quiebra, están en una situación muy difícil, porque su destino es FONASA, donde, ¿no es cierto?, las listas de espera son muy abultadas. Sí, no está claro tampoco la capacidad que tenga FONASA de administrar los tratamientos que están en curso. Una última cosa, Cristian, porque se nos acaba el tiempo. Esa descripción que usted hace, que es bien dramática, es una descripción que muchos expertos comparten, digamos, y que probablemente está también en la cabeza de la ministra Jimena Aguilera. El problema es que también está en la cabeza de las ISAPRES, y parece que las ISAPRES tienen una autoconciencia de sí mismas de que son, como dicen en Estados Unidos, too big to fail, digamos, o sea, que son demasiado grandes como para dejarlas caer, y que es imposible dejarlas caer, y que por eso alguien las va a rescatar, y en ese sentido probablemente también les haya faltado proactividad o hayan dejado que alguien solucione el problema y ellas no han propuesto una verdadera solución o un modelo de solución que permita su equilibrio financiero. También esa es una posibilidad, ¿no? A ver, yo prefiero pensar, ¿no es cierto?, en
que efectivamente, tal como lo dices tú, Iván, es fundamental por los afiliados, ¿no es cierto?, lograr el equilibrio. Yo sé que si este equilibrio, ¿no es cierto?, se logra, mientras las ISAPRES, ¿no es cierto?, no paguen la deuda, no van a poder retirar dividendos, o sea, no van a poder retirar excedentes de utilidades. Por lo tanto, si pensamos en un verdadero equilibrio en 10 años, el tema de la ISAPRE y la utilidad y los excedentes que puedan retirar va a estar resuelto automáticamente, no van a poder. Pero es re importante que la autoridad, ¿no es cierto?, en esta ley que se apruebe y que ojalá se logre aprobar antes del 12 de mayo, permita que las ISAPRES floten, ¿no es cierto?, por los próximos 10 años y fundamental en los próximos 10 años, ¿no es cierto?, que esta ley que se viene, esta reforma que se viene discutiendo hace más de 15 años, por fin sea una realidad. Yo creo que ahí hay que lograr un acuerdo político, ¿no es cierto?, tanto de la derecha como de la izquierda, para consensuar una reforma por el bien de todos los afiliados, ¿no es cierto?, a la salud, y que este no termine siendo un problema país, ¿no es cierto?, como el tema de la educación. Cristian Piera, gerente general de la Clínica Alemana de Santiago. Cristian, muchísimas gracias por la gentileza de estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias, Iván, por la invitación. Buenos días.